Buenas noches con todos, con todas. Muy bienvenidos a este nuestro diálogo de políticas número 14. Doy la palabra y las bienvenidas a nuestro presidente Ariel, que va a nos dar las palabras iniciales, la apertura de ese nuestro lindo evento. Ariel. Muy bien, muy buenas noches. Primeramente quiero saludarlos y darles la bienvenida a nombre del Consejo Directivo de CELAPS a todos los presentes en participar en nuestra actividad. Igualmente agradecer a los organizadores del evento, Adriana Aguiar, coordinadora de la Comisión de Comunicaciones, por esta gran labor de llevar a cabo diálogos de política. Diálogos de Política es un espacio de debate con una mirada contemporánea a los temas de la vida política de Latinoamérica y del mundo, que para la producción de conocimientos conformamos grupos de discusión para su análisis y posterior publicación de una serie de artículos de la cuestión social. En esta ocasión hemos invitado a reconocidos maestros, expositores internacionales, que hoy nos deleitarán con sus saberes y reflexiones del significado histórico del gobierno del profesor Pedro Castillo, analizar la coyuntura política, cuáles son los riesgos presentados para la gobernabilidad en el escenario actual y cómo incentivar los valores éticos, morales y democráticos en un contexto de pandemia, polarización política y efervescencia social. Estas y otras interrogantes que hoy nos ilustrarán nuestros brillantes expositores a lo largo del evento. Sin nada más que decirles y reiterarles la bienvenida, esperando puedan disfrutar de su estancia virtual con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te doy la palabra, Adrián. Gracias, Ariel. Entonces, este, mm, bien. Eh, el 28 de julio, todo el país celebró los 200 años de la independencia del Perú. Sin embargo, ocurrió el hecho inédito, como dijo Ariel, la elección del profesor Pedro Castillo para presidente. Inédito, ¿por qué? Inédito por tratarse de un maestro de escuela rural y andino, y acorde su primer mensaje a la nación, él representa a todos los descendientes de pueblos originarios del Perú prehispánico, a los quechos, aymaras y amazónicos, a los afroperuanos y a las distintas comunidades descendientes de migrantes, así como a todas las minorías desposeídas del campo y la ciudad. Esto provocó la polarización de la sociedad, principalmente limeña, inconformada con la derrota política electoral y con el tener el maestro rural como su gobernante. Surgen entonces alianzas entre las fuerzas políticas que pueden bloquear o dificultar los cambios estructurales que pretende el gobierno implementar. Todo este escenario ha levantado muchos interrogantes, no solo en Perú, sino que en toda América Latina. Y es por ello que invitamos a este nuestro diálogo de políticas a dos intelectuales que nos enriquecerán con sus perspectivas sobre el tema que es objeto de nuestro momento histórico en Perú. Son ellos Rodrigo Montoya Rojas, que es antropólogo y escritor ayacuchano, se autodefine como quechuano aculturado, posee doctorado en antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 1970, doctorado en sociología por la Universidad de París, la Sorbona, en 1977. Es profesor errante en universidades de Europa, Estados Unidos, América Latina y Perú, desde el 1987 hasta ahora, pero siempre con el boleto de regreso para no quedarse en el norte a pesar de las tentaciones. Es investigador mochilemano desde 1968, con trabajos de campo en los Andes, la Amazonía, la costa, los centros urbanos de Lima metropolitana y en diversos países de América Latina. En México
la región de Chiapas, tuvo la oportunidad de asistir a una escuela zapatista y tiene un largo texto casi terminado sobre ese movimiento político originario. Compañero de camino de los pueblos con sus luchas agrarias, étnicas y políticas indígenas. Nunca dirigente ni jefe. Escribe en La Mula temas de la actualidad política y cultural. En su columna Navegar río arriba. Sus últimas publicaciones son Culturas, Realidad, Teoría y Poder, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2019. Por la Dirección de Cultura de Cusco ha publicado Tierra y Política en honor de Hugo Blanco en 2015 y Encanto y Celebración del Huayno en honor de Jorge del Prado y de Edwin Montoya en 2013. Y también tenemos a Carlota Salino Sen, que es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Historia por la Católica del Perú, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la Católica del Perú tiene especializaciones en Educación para el Desarrollo, en Ciencia Política y en Gestión de Proyectos, y en la ESAM tiene una especialización en monitoreo y evaluaciones de proyectos, planes y programas. En su larga experiencia laboral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actuó como directora del Instituto Seminario de Historia Rural Andina, directora ejecutiva del Centro Cultural, directora de la Escuela de Historia y del Departamento de Historia. Además, ha sido jefa en la unidad de investigación del Centro de Investigación del Senado de la República en el Congreso de Perú. Actualmente es profesora principal, vicedecana académica, coordinadora de la Maestría de Historia en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es investigadora renacida. Entre las más de 15 publicaciones elegimos 3: Memoria, Historia y Valor Patrimonial, el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro en la ciudad de Lima, en la revista Historia y Cultura. En 2019 publicó el texto El patrón electoral como expresión de las disputas por el poder a lo largo de la historia republicana, Perú 1821-2019, que es parte del libro Democracia, Participación y Representación Electoral en el Perú, publicado por la OMPE. Y una democracia con ciudadanos involucrados en lo público a favor del bien común. Reflexiones desde una perspectiva histórica y prescriptiva en el libro Ética para los tiempos. Trayectoria de excelencia en la función pública, identidad, ciudadanía y tecnología por la RENIEC. El tiempo que nosotros tenemos para dialogar está dividido de la siguiente manera. En la primera ronda nosotros tenemos 20 minutos para cada uno de los ponentes. Luego vamos a tener una ronda de preguntas y después los ponentes tendrán más 20 minutos para poder expresar sus respuestas, sus comentarios finales. Ya, muchas gracias. Yo le doy la palabra a Rodrigo Montoya, que será nuestro primero expositor en esta linda noche de viernes, 1 de octubre. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias al CELATS por la invitación para participar en esta reunión. Y también un agradecimiento especial para el comité de organización y para quien estuvo detrás de mí varios días hasta lograr que participe en el evento, que es mi amiga Elsie Bravo Wiener. También me alegra que compartamos esta noche y esta mesa con la profesora Carlota Casalino, historiadora de San Juan. Lo que me corresponde decir es hablar sobre la situación tan difícil que estamos viviendo en el Perú a partir
de el 6 de junio de este año. Estamos cerca de 4 meses y desde aquel día la gran sorpresa de ver a un profesor que llegaba a la segunda vuelta abrió, destapó una vieja historia peruana de la confrontación entre los dos Perúes. Para muchos investigadores y muchas personas de los últimos 20 o 30 años en la vida académica y política peruana, se pensaba que ya esta idea de dividir el Perú en dos partes y en dos fragmentos correspondía a una visión antigua, lejana, que ya no correspondía más a la realidad, porque ahora la nación peruana está mucho más integrada y estamos avanzando y estamos cerca de lograr una república y una democracia tal como nos gustaría verla. Primero la pandemia y luego el tremendo terremoto político con la llegada a la segunda etapa del profesor Castillo, su victoria en la segunda vuelta, ha producido en el país una especie de movimiento de las placas profundas que se han expresado quebrando los órdenes superficiales y demostrándonos que para los efectos de algo profundo sobre el país, de algo vital como pensar cómo debiera cambiar el país en serio, para eso no somos un país de fragmentos de opiniones de todo tipo, sino simplemente dos grandes bloques. Uno que no quiere el cambio y el otro bloque que quiere el cambio. Al interior del bloque que quiere el cambio hay sin duda diferencias serias, grandes, profundas también, pero la confrontación se da entre estos dos grandes bloques. Nunca en la historia política del país que yo recuerdo, y tengo 50 años de memoria directa para eso, nunca vi una campaña más racista que la que hemos vivido y cuyos efectos todavía los sentimos. Nunca fueron más racistas los grandes jefes de la política. Surgió una derecha dura, fuerte, con unas ganas de gritar y unas ganas de aparecer en el país que sorprendió a todos, porque la derecha normalmente se esconde y es siempre fina porque no da la cara normalmente. Tiene escuderos a su servicio que son los primeros que aparecen en las confrontaciones. Pero esta vez no. Esta vez el atrevimiento de un profesor que venía ungido por un movimiento de masas muy fuerte, organizado por los maestros del Perú. Recordemos que el Perú tiene alrededor de 250,000 maestros o algo más. Y si solamente pensásemos en un tercio de esos maestros, que están repartidos en todas partes del Perú, en el pueblo más lejano y en el más cercano, esos fueron los maestros que organizaron paso a paso la campaña del profesor Morales. Eso lo supimos después. Eso no era parte de la información política. Yo mismo hice una autocrítica en uno de mis primeros artículos sobre el tema por no haber advertido la llegada del profesor Morales en la segunda vuelta. Y expliqué mis razones diciendo sencillamente que por estar encerrados 2 años con la pandemia en casa, con la edad mayor y con los peligros que eso implica, yo no pude viajar a ninguna parte en provincias, no estaba en contacto con ninguna de las comunidades y pueblos a los que suelo llegar cuando la vida es normal, digamos, en el país. Y entonces la sorpresa fue grande y llegó este profesor. Que llegue un profesor que habla bien el castellano para que lo entiendan los hombres y mujeres como él, bien el castellano para que lo entiendan
todos los migrantes andinos que están en Lima y en todas las ciudades, bien un profesor que no presume de nada, que habla como ellos y que les dice en el espejo, yo soy como ustedes. Y esa identificación, ustedes con él y yo con él, era una de las novedades muy grandes que aparecía en el país. Hubo también en ese proceso de estos últimos 4 meses un desconcierto muy grande de las fuerzas sobrevivientes de la izquierda en el país. Cuando digo fuerzas sobrevivientes me refiero a que los grandes partidos disminuyeron profundamente su significación política, electoralmente quedaron muy reducidos. Y en esa situación reapareció un movimiento político con el Frente Amplio, y el Frente Amplio cometió el gravísimo error de su existencia, que le costó la vida política, de dividir sus 20 congresistas, 10 en 10, ni bien habían pasado los primeros, no sé, 2 meses de gobierno del régimen político entre 2016 y 2021. Y de ahí apareció una esperanza política que era la del grupo político de la compañera Verónica Mendoza. Y en ese contexto, entonces, un pequeño núcleo se veía también golpeado porque se esperaba que Verónica pasaría la segunda vuelta y sería la esperanza de la izquierda. No fue así, y ese lugar lo ocupó el profesor. Esa desilusión produjo sin duda un desconcierto mayor y ver ahora qué hacemos, Castillo. ahora qué decimos. Desde mi lado me parecía que era absolutamente evidente tener que ponerse del lado del profesor porque aquí entro ya a la primera propuesta de mi exposición, que es la siguiente. Por primera vez en 200 años tenemos un presidente salido del pueblo por obra de un partido provinciano y el olfato de nombrar como candidato a un profesor sindicalista campesino. Digo bien, cuidando mis palabras, por supuesto, es la primera vez en 200 años que esto ocurre. Nunca tuvimos un hombre del pueblo, salido del pueblo, como candidato a una presidencia de la República en el país. Los candidatos que presentó en algunos momentos la izquierda no tenían una procedencia como la del profesor. Venían luego de un largo periodo, de un largo proceso dentro de la vida de la política electoral en el país. Pero esta vez, un candidato de bien abajo, con el color de la tierra, con un sombrero, con un caballo, sorprendió a todo el mundo e hizo una entrada triunfal cuando salió de su casa en un caballo para llegar a la capital de la provincia en Cajamarca. Esta era la primera vez que ocurría algo parecido. El Perú había tenido 2 momentos en los últimos 50 años que podían haber dado para nosotros una esperanza de izquierda de manera seria. Lo primero que ocurrió fue cuando en 1978 y 79 Hugo Blanco se convirtió en la esperanza de una izquierda unida, que en quechua se llamaba ARI, Alianza Revolucionaria de Izquierda. Era el candidato que había conseguido la más alta votación en la constituyente del 78. Era una persona que venía de una lucha sacrificadísima en las tomas de tierras del Cusco del 57-62, y era un hombre que tenía un carisma muy grande y el pueblo lo reconocía y lo sentía como un dirigente realmente popular. La sola presencia de Hugo Blanco como posibilidad de una candidatura unificada de la izquierda dividió a la izquierda de manera profunda.
Hubo un bloque que dijo, con un trotskista no vamos a ir nunca. Así de simple. Y se negó la posibilidad de esa candidatura. Hugo Blanco contribuyó por su parte, porque también dijo que él tenía que ser candidato de todas maneras y que no quería, de alguna manera, compartir la victoria que tendría con quienes no merecían esa victoria, es decir, todos los de la izquierda pro-china y los de la izquierda pro-soviética. El desastre después que vino fue muy grande. La izquierda unida, que apareció como una esperanza de esa tremenda ruptura, era solamente una alianza electoral que no tenía perspectiva alguna y se minó, se diluyó y desapareció. Los partidos que la conformaron fueron uno a uno desapareciendo también en la escena política del país. No quiero decir con lo que acabo de mencionar que Hugo Blanco iba a ganar la elección y que iba a ser el presidente de la República. Lo único que yo quiero, y he dicho de lo que he escrito, lo que quería decir es que con Hugo Blanco se abría la primera posibilidad electoral seria para tener un tercer o segundo lugar importante en la elección y seguir en ese horizonte en 6 años más y luego a lo largo de 15 o 20 tener efectivamente una candidatura de izquierda en el Perú suficientemente fuerte como para ganar una elección, teniendo el caso de Allende en Chile como el ejemplo más cercano. No pudo ser, fue un desastre. El segundo momento, la segunda oportunidad en que apareció un hombre del pueblo, realmente, Alberto Pizango, el dirigente indígena de AINESEP, que en la rebelión amazónica del 2008 y 2009 apareció con una estatura extraordinaria porque este hombre, a la cabeza de un grupo coherente de dirigentes indígenas amazónicos y con el pueblo amazónico respaldándolos plenamente, este grupo tuvo la osadía de enfrentar al hombre políticamente más poderoso del país en ese momento, que era el señor Alan García Pérez, presidente de la República. Alan García Pérez propuso una serie de decretos primero y un intento de privatizar los recursos colectivos de los pueblos indígenas amazónicos para entregarlos a las grandes empresas multinacionales. Para hacerlo, este irresponsable de la política peruana se atrevió a ningunear, a ofender y a insultar a los pueblos indígenas. Les dijo que los pueblos indígenas eran ciudadanos de segunda, tercera o cuarta categoría y que además eran los perros del hortelano, textual, perros del hortelano en el sentido preciso de la vieja historia del feudalismo español, europeo. El perro de un hortelano es aquel que no come y no deja comer. Y estos indios, así los llamó, no quieren ni explotar los recursos ellos porque son incompetentes para hacerlo, ni permiten que otros, las grandes empresas, lo hagan. Los amazónicos respondieron diciendo, vamos a pintarnos las caras, vamos a salir al frente, como si se tratase de una guerra 200 años atrás, y vamos además a demostrarle a este señor que está profundamente equivocado. Y entonces tomaron sus flechas simbólicas y salieron todos a hacer huelgas por aquí y manifestaciones por allá. Vino la confrontación terrible, hubo muchos muertos, alrededor de 34, si mal no recuerdo, y el presidente de la República perdió. Perdió la batalla, tuvo que dar marcha atrás. Y los pueblos amazónicos salieron victoriosos. Y cuando celebrábamos esa victoria en Lima, en una manifestación que coincidía con la defensa del agua, recuerdo muy bien que apareció una linda pancarta en Lima que decía,
Todos somos indígenas. Pancarta que nunca antes vimos en la política peruana. Y en un mitin de solidaridad con las víctimas de la represión de Alan García a los amazónicos, en Iquitos, las monjitas, lo digo en diminutivo y con respeto, de Iquitos, salieron en el mitin con una pancarta que decía: Cristo también fue indígena. Los dos ejemplos muestran hasta qué punto hubo una solidaridad peruana, limeña, de gran parte de los estratos limeños, menos de la derecha, por supuesto, con ese movimiento que hubo en la Amazonía y ese movimiento victorioso de la Amazonía. Lo lógico hubiera sido, en la campaña electoral del 2011, Alberto Pizango hubiese sido candidato de una izquierda que tratara de reformularse, de reconstituirse, y que por lo tanto en ese esfuerzo encontraría suficiente horizonte como para, en el caso anterior, seguir en unos 5 años más y unos 5 años más y unos 5 años más en un horizonte de largo plazo hasta poder lograr una victoria. No fue así, porque lo que quedaba de la izquierda en ese momento prefirió ya no tener candidatos propios porque eso andaba muy mal, y lo que buscaron fue simplemente encontrar dónde y con quiénes tratar de llegar al Congreso para tener unas sillas por aquí y otras por allá. Y ahí se perdió la segunda oportunidad. Cuando analicé esto, yo llegué a la conclusión que tendríamos que esperar un largo tiempo, porque entre Hugo Blanco y Pizango pasaron más o menos 50 años. Y con una lógica parecida, habríamos tenido que esperar mucho tiempo más. Pero la sorpresa es que menos de 15 años después apareció el profesor Moro. Esta me parece la primera gran, digamos, constatación de la realidad. No es una opinión la que estoy dando, que puede ser sujeta a contradicción. Lo que estoy diciendo es que este es un hecho que por primera vez ocurrió en la historia del país, con un candidato salido del pueblo, candidato a la presidencia y ganador de esa elección. Eso no había ocurrido antes. Para cerrar el punto, podría decir que alguien con alguna razón podría decirme: cuidado, profesor, porque el general Velasco estuvo a la cabeza de un gobierno de izquierda, y alguien con mucho menos, con ninguna evidencia, podría decir: el presidente Toledo también era un hombre del pueblo, era un hombre de Cabana, y era como él mismo se definió, un error estadístico, porque como un pobre lustrabotas podía llegar a Harvard, como él decía. Y eso no tuvo nada que ver ni con el pueblo, ni con la izquierda, ni con nada parecido a todo lo que he dicho antes. Tampoco me parece que el gobierno de Velasco hubiese expresado una presencia del pueblo en su gobierno. Se trató de un gobierno absolutamente militar, controlado por los militares y con la participación, es cierto, de muchos civiles de buena fe, de cuya buena fe no dudo ni discuto, pero que nunca fueron quienes tomaron las decisiones y nunca fueron quienes estuvieron a la cabeza de todo lo que pasó. Esa es la primera propuesta para esta noche de mi parte. La segunda es que hay una incapacidad de las derechas para entender el Perú y menos para aceptar que un bloque político nuevo, que ellas no pueden controlar, se atreva a gobernar y ponga en peligro el sistema capitalista y la sacrosanta Constitución del 93. Que las derechas peruanas se han opuesto siempre a que la izquierda gobierne o gane, eso es un dato de la realidad en todas partes.
La suerte que las derechas tuvieron en el Perú en los procesos eleccionarios es que nunca tuvieron un adversario de peso suficientemente grande como para dejarlos fuera de la carrera política. Y cuando vieron y sintieron el peligro de lo que venía con este profesor Morales, de quien ni siquiera sabían Rodrigo, que existía. Sí, Pedro Castillo, el ay, presidente. perdóneme, perdóneme, No, no hay perdóneme. problema. Perdóneme y tiene toda la razón. Toda la Pedro razón del mundo. Que me perdone el profesor Pedro Castillo porque andaba pensando en una llamada telefónica de un Morales que me ha hecho apagar mi celular. Perdón. Ya. Entonces, decía que nunca la derecha tuvo tanto miedo como ahora. No es que diga yo que la derecha no tenía miedo antes. Yo creo que la estructura de la derecha peruana sale del miedo. Y ese miedo comenzó con Francisco Pizarro, que fue el fundador de la derecha en el Perú, para decirlo muy así, digamos, simbólicamente. Francisco Pizarro, como lo han contado los cronistas, dormía con las botas puestas, porque se moría de miedo que al tratar de ponerse las botas en un posible ataque nocturno, no tendría tiempo de poder sobrevivir y podía morir. Lo que por pena del pobre Pizarro, lo que Pizarro no sabía es que en la gran confrontación inca contra los españoles, hubo dos concepciones distintas de la guerra. En el Perú, los incas pensaban y creían y actuaban de día, y la confrontación era de día, nunca era de noche. La noche estaba para dormir y descansar. Entonces, además, Pizarro y los suyos tenían también los caballos ya ensillados, solo con la cincha suelta, ajustable inmediatamente después en el momento de salir corriendo. Francisco Pizarro y los fundadores de Lima, un año después de la fundación de Lima, en 1536, vivieron el pánico más espantoso de la historia de entonces, porque Manco Inca estaba al borde y estaba ya en Lima, y estaba a punto de ganar la batalla en Lima, y la perdió por una falla táctica de su entrada a Lima que no conocía, y porque hubo una complicidad de 10,000 soldados de la hija de Atahualpa casada con el señor Pizarro, que vino a dar el apoyo sustantivo para Pizarro. Rodrigo, Sí. 5 minutos más, ¿sí? Bueno, es que sí, claro. Ya dejaré el tercer punto para el resto de tiempo que voy a tener. Sí, después tendrás más 20, ¿ah? Y si por eso digo, es que no puedo evitar contar estas historias para dar el contexto de lo que estoy diciendo. Vuelvo a sobre tu preocupación sobre el tema anterior. La derecha siempre tuvo miedo. Y el miedo apareció con las murallas de Lima para cercarla para que los indios desde Huancayo y por el río Rímac no aparezcan otra vez, para que los malos gringos bandidos de Europa, sobre todo ingleses, llegaran con sus barcos y quedaran con el Callao y después invadieran Lima. Para cerrar todo eso hicieron unas grandes murallas, que finalmente no sirvieron porque no hubo batallas alrededor de las murallas. Y las desintegraron después, ¿no es cierto?, un siglo después, para dar cabida a la expansión, la primera expansión moderna de la ciudad de Lima. Y la derecha se muere de miedo ahora en el Perú, porque vean ustedes cuán enrejada está la ciudad de Lima. La vieja ciudad que Chabuca Granda cantaba como la ciudad de los balcones, ¿no es cierto?, y los jardines floridos, es ahora la gran ciudad de los muros, la gran ciudad de las rejas.
Yo vivo en una pequeña urbanización que se llama Salamanca, ¿no? En los bordes de Lima, y allí hay un control de quiénes llegan y quiénes entran. Y hay solamente una puerta de entrada y de salida, antes hubo 3. Y se pregunta de dónde vienen y quiénes son los que quieren entrar. Porque hay un miedo muy grande, porque los indios, los negros, los cholos, los terroristas y los etcétera, etcétera, están poniéndonos en peligro todo el momento, todo tiempo. Esa es la lógica que hay en Lima. Y claro, la derecha no tiene tanto como eso, pero tiene sus grandes canales, sus grandes cámaras de televisión, sus grandes guardianes y sus grandes rejas ahí para tampoco entrar con facilidad por ahí. Entonces, Lima se muere de miedo, pero ¿de miedo de qué? De perder riquezas. Las señoras comunes y corrientes, que me perdonen, en Lima, tienen un miedo muy grande de perder el televisor de la última tecnología que tienen en casa, o la computadora de los chicos, porque más fortuna no hay, salvo en las capas medias y altas, pero a esas no llegan los ladrones comunes y los que ponen en peligro la vida común de la gente de la derecha. Entonces, ese miedo es un miedo histórico, es un miedo que viene de atrás. Entonces, ¿cómo permitir que haya un gobierno de izquierda? Eso no puede ser. Cierro el punto 1 con una idea que se desprende de ahí. No es posible darnos en el Perú, con la lógica de la derecha, un lujo de una alternancia política, en un momento izquierda, en otro momento la derecha, pierden unos las elecciones, ganan los otros, se turnan y vienen y van, como ocurre en la socialdemocracia europea. Hay un caso fantástico, que quizá no lo recordemos ya en Lima, pero hubo un momento en que el presidente francés, el presidente socialista, François Mitterrand, siendo presidente de la República, su partido socialista perdió las elecciones y fue nombrado presidente del gobierno, o sea, primer ministro del gobierno. Chirac era la derecha de la derecha. Ya esa convivencia entre un presidente de izquierda y un primer ministro de derecha, la izquierda socialdemócrata francesa le llamó la cohabitación. Es decir, el respeto de la alternancia, porque quien ganó, ganó, y quien perdió, perdió. Ya está. Aquí no. Aquí, que haya un gobierno de izquierda, jamás, pero jamás. Y esa es la guerra que están haciendo desde que apareció don Pedrito Castillo, ¿no es cierto?, en el horizonte político el 6 de junio. Creo que ahí he llegado a mi tope y esperaré pacientemente el tiempo que falta. Y escucharé atentamente a la profesora. Vamos. Gracias, Rodrigo. Entonces, todos que queremos ahí participar, podemos poner nuestras preguntas, inquietudes en el chat que nosotros vamos a hacer después la transmisión de esas preguntas. Ahora yo paso la palabra para la profesora Carlota Casalino, que también ansiamos mucho poder escucharla sobre este tema tan inquietante que es la subida del profesor Pedro Castillo a la presidencia de la República en ese bicentenario peruano. Muchas gracias, profesor Rodrigo Montoya, y gracias, profesora Carlota. Muy buenas noches a todos y todas. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Quiero darle un saludo muy caluroso a CELATS a través de Ariel Díaz, a la doctora Adriana Aguiar, a Elsie Bravo, y por supuesto también estoy muy contenta de participar junto con el profesor Rodrigo Montoya. Él no recordará, pero fue mi profesor en el doctorado de Ciencias Sociales y gracias a él me introduje a los temas de cultura,
que hasta ahora no dejo de pensar en ese tema como un tema central para entendernos mejor los y las peruanas, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla, preparé una pequeña diapositiva para ordenar mi intervención. A ver, acá está. Ok, entonces el tema que nos convoca es la significación histórica de la elección presidencial de Pedro Castillo, y la idea era retarnos a que pensemos en avances y resistencias. En realidad es significación histórica y política, pero como yo soy historiadora, decidí ver solamente la significación histórica y dejarle al profesor Montoya la parte política. Pero en realidad podemos seguir conversando. Además que esta idea de diálogos de políticas me parece bien interesante. Bueno, mi exposición tiene que ver con la entrada, que es la elección de Pedro Castillo, y de allí vamos a tratar de dar una explicación, y esa explicación está dada desde esa perspectiva histórica, y vamos a hacer una mirada al proceso histórico, y después algunas reflexiones y conclusiones. La elección de Pedro Castillo, entonces, empecemos por allí. El contexto ya lo señaló claramente el profesor Montoya, ¿no? Es un contexto de pandemia del COVID, es un problema global que trae como consecuencia una crisis económica y que nos desnudó a los peruanos en términos de cómo el Estado había sido debilitado hasta tal punto que no teníamos la capacidad como para poder enfrentar la pandemia, y nuestros índices de función respecto a otros países es uno de los más altos justamente por eso, ¿no? Toda la política neoliberal afectó directamente a los servicios como salud y educación, entre otros, ¿no? Y además tenemos y vivimos esta crisis política interna que viene del año 2016 al 2021, con 4 presidentes y 2 congresos. Y además, en este contexto, estamos viendo el bicentenario, ¿no? El bicentenario, digamos, como un hito de recordación de un largo proceso de la independencia que significó en realidad mucho más tiempo, mucho tiempo antes y mucho tiempo después, ¿no? Es un largo proceso complejo que desestructuró completamente la sociedad de entonces. Y también cambió, tal como señala Romeo Brompone en este libro bien interesante que es El Profe, que trata de explicar, entre varios autores del IEP tratan de explicar el arribo de Castillo al poder. Dice él también que cambia la manera de relacionarnos, ¿no? Y efectivamente, si uno mira cómo nos relacionamos hoy en día, es justamente a través de una pantalla, ¿no? Y además, nuestra relación con los vivos y con los muertos, ¿no? Porque no podemos trabajar el duelo social de los seres queridos que estamos perdiendo en esta pandemia, ¿no? Y en ese contexto se produce la elección de Pedro Castillo, donde entre las características centrales que podemos apreciar es un proceso electoral complejo, ¿no? Donde los escenarios son muy cambiantes, desde una primera vuelta bastante fragmentada, en realidad ninguno de los candidatos llegaban a tener el 20% de la preferencia electoral, y una segunda vuelta absolutamente polarizada. El sistema electoral además se vio confrontado a situaciones extremas y límite, y el resultado de eso es un gobierno dividido y una confrontación política que hasta el día de hoy y probablemente durante todo el tiempo que dure este gobierno va a mantenerse en esas características. También en este periodo desapareció el centro político, ¿no? Si podemos apreciar, se polarizó y por lo tanto el centro político desapareció. Hubo un proceso de apropiación de elementos simbólicos que nos afectaron a todos, ¿no? El tema de la bandera, de los símbolos patrios, el polo de fútbol, los carteles. Hay una resistencia por aceptar los resultados, y
hubo incluso resurgimientos de tentaciones golpistas y, por supuesto, unos medios de comunicación con una actuación bien controvertida, ¿no? Lo que vale la pena ver aquí es cómo Castillo gana las elecciones con mayor en aquellas regiones que tienen y presentan mayores índices de pobreza y menor índice de desarrollo humano, y en 46 de los 50 distritos más pobres del país, ¿no? Esto nos está diciendo, tal como sostiene Grompone, y en este mismo libro Raúl Asensio habla algo bien interesante, ¿no? Cómo se producen estas 5 olas de popularidad que van a hacer que la campaña sea pues altamente fluctuante y de la cual parte de Castillo con un 1% de aceptación para terminar pasando a la segunda vuelta y siendo el presidente. Hay además un debate con reminiscencias de una neoguerra fría, ¿no? Me parecía que estábamos en una guerra fría donde había uno de los candidatos que y rogaba el salvarnos, ¿no? Del comunismo. Pero lo más terrible ha sido el terruqueo, ¿no? Y el terruqueo es algo bien grave, en realidad, ¿no? Nosotros los sanmarquinos sabemos muy bien eso, desde los 80, el ser sanmarquino ya era, en Lima, era ser sospechoso de terruco, ¿no? Entonces, sabemos muy bien qué significa el terruqueo. Es una manera de desvalorizar, de desconocer, de invisibilizar al otro y de simplemente rechazarlo y no aceptarlo, ¿no? De marginarlo. Entonces, ese terruqueo tiene ese sentido y esta connotación, solamente que ahora lo han llevado al extremo. Pero se trata de un profesor rural, se trata de un campesino y de un rondero, ¿no? Que en el mundo fuera de Lima, porque felizmente el Perú no es Lima, entonces en el mundo fuera de Lima, el profesor rural y el rondero tienen un prestigio ganado, porque el profesor rural, como señala Natalia González, el profesor rural es el funcionario del Estado que va al último rincón del país, ¿no? Y que está todos los días acompañando a la población, que incluso a veces es el representante de él, el vocero, el personaje que va a permitir resolver conflictos, es una especie de autoridad en el mundo rural, ¿no? Y dice en este libro que los profesores rurales sirven de puente entre la burocracia estatal y las comunidades donde trabajan, son parte del grupo de autoridades que participan en la toma de decisiones, cumplen el rol de representantes de la comunidad fuera de ella y participan activamente en las fiestas y conmemoraciones de las localidades. Y el rondero ¿qué es? Para empezar es las antípodas de los senderistas, ¿no? Justamente gracias a los ronderos es que hubo zonas del Perú que pudieron hacer resistencias efectivas al sendero, y como los propios en sus propias palabras señalan, con las rondas siempre se ha garantizado la seguridad y el respeto, ¿no? Y cumple una serie de funciones que tienen que ver con el orden y la estructura de cómo se autoorganiza la sociedad, ¿no? Y en las reflexiones de Natalia dice también: el hecho de tener a un maestro rural juramentando como presidente del Perú en el año del Bicentenario es una poderosa imagen de inclusión para los sectores más excluidos y también para las élites a pesar de sus grandes temores, que permite esperar que es posible escribir una historia diferente, ¿no? Claro, Natalia es educadora y nosotros los maestros, los profesores, pues siempre vamos a ser personas positivas, ¿no? Siempre vamos a mirar el mundo desde lo posible. Por eso, porque estamos convencidos de que en la interacción entre seres humanos podemos educarnos y cambiarnos y transformarnos, ¿no? Entonces, es en ese contexto que se produce esta elección, y ahora quiero pasar a las explicaciones. Y mi explicación es mirar hacia nuestro pasado, una mirada al proceso histórico. Los invito, por lo tanto, a mirar más atrás, un poco más de 200 años.
Y para mirar este pasado, tenemos que remitirnos a algunos aspectos clave. En nuestro país ha habido muy pocas oportunidades de establecer instituciones políticas inclusivas. Más bien, nuestra historia está, digamos, predominantemente están la vigencia de instituciones políticas extractivas, ¿no? Extractivistas. ¿Qué son las instituciones políticas inclusivas y qué son las instituciones políticas extractivistas? Para empezar, las instituciones políticas son las reglas de juego. Y cuando son inclusivas es que la mayoría forma parte de la toma de decisiones, mientras que las extractivistas no, son una minoría, una élite que gobierna para sí mismos, ¿no? Y nuestra historia básicamente es parte por eso. Sin embargo, las instituciones políticas inclusivas y extractivas las podemos ver como una curva, porque en términos políticos todo el siglo XIX se participó, la población indígena tuvo una participación política importante, en el sentido que elegía, tomaba decisiones, participaba en los procesos electorales. Eran elecciones indirectas, pero eso no significaba que no participaban en los asuntos públicos. Y a partir de esa idea, también podemos ver el Estado desde los márgenes. Hay estudios de Cecilia Méndez en la República Plebeya, o el de Mac Turner sobre republicanos andinos, o inclusive este libro de María Daniel de Melas, La invención política, donde señalan claramente cómo desde los márgenes del Estado, es decir, fuera de Lima, la población se apropió de la ciudadanía, se apropió del discurso republicano y se autogobernaron o negociaron con el Estado y pactaron determinadas formas que velaban por sus intereses, ¿no? Entonces, todo este siglo XIX parte de esta idea que a veces pensamos que no es así, pero las investigaciones han demostrado que hay un deseo de la población rural de defender sus intereses y de participar en el juego político republicano. Y la expresión de eso especialmente se da a partir de su expresión en el voto, y aquellos que no participaban en la votación, pues igual participaban en los asuntos públicos, incluyendo las mujeres, no participaban en la votación, pero eso no significaba que no participaban en los asuntos públicos, que se preocupaban y que siempre estaban atentas a lo que pasaba en Palacio de Gobierno. Respecto a los procesos de democratización y desdemocratización, tal como lo plantea Charles Tilly, estamos hablando de momentos donde hay una mayor participación, donde se considera más las necesidades y las expectativas de la población y se gobierna para ellos con un Estado que tiene la posibilidad de garantizar esas transformaciones, y los procesos de democratización son el movimiento contrario, ¿no? Es decir, donde gobiernos autoritarios o estados débiles solamente van a gobernar para muy pocos, ¿no? Y coyunturas críticas las hemos tenido muchas en nuestra historia del país. Estamos actualmente en una coyuntura crítica que está durando bastante tiempo, ya estamos entrando a 6 años de coyuntura crítica, donde podemos ver las dos caras, ¿no? Es decir, podemos pasar a situaciones de desdemocratización y de instituciones políticas extractivistas, o se da la oportunidad contraria también, ¿no? De poder generar oportunidades de democratización y de establecer instituciones políticas inclusivas. Y otro tema que también es bien importante en esta mirada de proceso histórico tiene que ver con nuestro legado colonial, nuestra herencia colonial, donde las relaciones de alteridad, los procesos de identificación y reconocimiento, pues no han sido de los mejores. Somos sociedades con relaciones perversas en nuestras relaciones entre nosotros, que pareciera que somos entre otros, ¿no? No entre nosotros, donde otro peruano es visto como un enemigo, como el peligroso, como el sospechoso, ¿no? No hay manera de reconocerlo, de identificarlo en términos de respeto, no les aceptamos sus diferencias, y las relaciones de alteridad se dan con ejes contrarios, ¿no?
superioridad, inferioridad, alejamiento, entre otros aspectos. Y el sistema electoral ha pasado por una serie de situaciones que tienen que ver con su propia trayectoria y que lo vamos a ver a continuación. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces, lo que les quiero mostrar es ya el reflejo de lo que les he hablado en estos minutos previos, ¿no? Tenemos en este estado de baja capacidad, un cuadrante no democrático de baja capacidad, donde vamos a tener aquí bastante tiempo en nuestra historia del siglo XVII, de principios de la República y del Partido Civil, y en el ámbito no democrático de un estado de alta capacidad, también vamos a tener pues la presencia de todo el periodo colonial, el periodo de Abascal y el periodo del Guano, ¿no? Entonces, en nuestro siglo XIX hasta 1874 estamos en un cuadrante no democrático de baja y alta capacidad del Estado. Mientras que en el siglo XX lo que vamos a tener es algunos momentos de democratización, pero con estados de baja capacidad, que es lo que más nos va a caracterizar. A estos tres movimientos, y algunos de ellos, el profesor Sinesio López señala como que son incursiones democratizadoras, porque no logran consolidarse, no logran mantenerse, a diferencia de la actualidad, como vamos a ver más adelante, si el tiempo me alcanza. Y aquí lo que he hecho es una línea de tiempo para mostrar justamente cómo en el siglo XIX básicamente hemos tenido instituciones inclusivas en términos de voto, es decir, la población indígena y la población popular votaba, pero, ahí está el pero importante, las instituciones económicas eran extractivas, eran extractivistas. Se mantenía el mismo patrón económico de la colonia de extraer el guano, extraer los distintos, los minerales, en fin, extractivistas. ¿Y qué es lo que dice Acemoglu y Robinson cuando se combinan instituciones inclusivas, políticas e instituciones económicas extractivistas? Pues hay inestabilidad política. Y el siglo XIX efectivamente fue un periodo de alta inestabilidad política. Sin embargo, vamos a tener momentos donde algunos civiles van a comenzar a incursionar en la política en un mundo altamente militarizado. Después, en la segunda mitad del siglo XIX, vamos a tener la misma situación de instituciones económicas extractivistas y instituciones políticas inclusivas, pero hay una mayor presencia, digamos 4 momentos, donde vamos a tener presencia de civiles en la trayectoria política del siglo XX. Pero en 1895 se produce, después justamente de la Guerra del Pacífico, se produce algo tremendo. Las leyes electorales de 1895 van a dar lugar al cierre de la posibilidad de que la población indígena, la población popular, pueda seguir participando en los asuntos públicos. Aquí se transforman las instituciones políticas y se vuelven extractivistas. La ley electoral que determina que solamente pueden votar los que saben leer y escribir, reduce a la población electoral solamente al 4% de la población. Y ese 4% es el que va a dar lugar a la república oligárquica, también conocida como república aristocrática, como un adjetivo bastante generoso, ¿no? Pero estamos dando lugar a la república oligárquica, donde justamente ya la población, el sector popular y la población indígena no va a poder participar en los asuntos públicos, no va a poder disputar el espacio y participar en él, ¿no? Entonces, en 1895 se cierra y se producen, por lo tanto, una situación crítica. Aquí podemos ver en esta línea de tiempo donde se puede ver tenuamente cómo el padrón electoral efectivamente empezó bastante amplio, participaban los indígenas, no participaban los descendientes de los africanos por la dependencia personal, pero sí participaba la población indígena, incluso antes de la República, hubo elecciones
Y en 1872, digamos, hay una curva ascendente porque hay las primeras elecciones del Partido Civil, pero las consecuencias de las elecciones de 1898 es un bajón justamente porque las leyes electorales de 1895 van a dar lugar a que en 1898 solo pueda participar el 4% de la población. En 1931 va a haber un ligero incremento de democratización y de instituciones inclusivas porque va a haber una reforma electoral importante. Y en el 45 tenemos una primera incursión democratizadora con el gobierno de Bustamante y Rivero. En el 56 participan las mujeres letradas, las que saben leer y escribir, en los procesos electorales. En los 80 ya vamos a tener que la población analfabeta puede votar y por lo tanto la curva ascendente es bien marcada y así hasta la actualidad, ¿no? Entonces, Carlota, lo que tenemos, sí. 5 minutos más, sí, Sí, mi amor, gracias. sí. Gracias. Lo que tenemos, por lo tanto, es un periodo donde reciente, ¿no? De 41 años, donde la población puede votar de manera casi universal, ¿no? Antes era muy, muy restringido y esto se puede apreciar aquí, en esta curva que he diseñado, donde en 1931 solo participaba el 8% de la población, y aquí se nota claramente en el 56 cómo participa, hay una curva ascendente, porque participan las mujeres, 700.000 mujeres, y después esto va a ir incrementándose. Pero se va a incrementar, y aquí es lo importante que quiero destacar, a través de la educación. Y por eso es que el mensaje de un educador tiene un significado importante, ¿no? Es decir, porque las personas acceden a las letras, a saber leer y escribir, es que se convierten en ciudadanos. Y es así como podemos ver que esto se expresa en esta curva. Y para cerrar esta parte y ya después volver a conversar en un segundo momento, quiero dejarlos con esta imagen del siglo XX, ¿no? La foto es un collage, en realidad. La foto inferior izquierda es una foto de la República Oligárquica. La foto superior derecha es una foto de unos campesinos que por resistirse y por no aceptar que les quiten sus tierras, los hacendados van a ser juzgados y prisioneros, y acá tienen cadenas en las piernas. El juicio se hizo en castellano, se hacía en castellano, y ellos eran quechohablantes, no entendían lo que pasaba. En el cuadrante superior izquierdo tenemos la imagen de uno de los poderes fácticos más importantes del siglo XX, que son los militares, que tenían hasta los años 50 una propensión de apoyar al gobierno oligárquico, eran proligárquicos, pero después de los años 50, de acuerdo a los estudios de PIS, vamos a tener un sector pro-oligárquico y un sector anti-oligárquico que va a permitir una serie de reformas en la década en el 62 y en el 68, y en el cuadrante inferior derecho tenemos a otros protagonistas que son los que interpelan al Estado, de acuerdo a los estudios de Matos Mar, ¿no? Son los migrantes. Los migrantes que van a interpelar al Estado y que van a hacerse un espacio, y que si en la provincia no hay espacio ni oportunidades, irán a la costa, irán al litoral y a las ciudades y harán un espacio y crearán un espacio para ellos y sus hijos y sus descendientes, ¿no? Y con eso quiero terminar esta primera ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlota. Tengo aquí 2 preguntas. Una es mía para ambos ponentes y la otra es direccionada para Carlota. Yo voy a hablar primero la que es direccionada, porque creo que es más rápida de responder, y luego voy a proponer la que yo elaboré porque tiene más elementos para discutir. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible una década de mayor democratización de 1980 hasta 1990, justamente con la actividad de Sendero y profunda crisis económica y política? Esa pregunta es
direccionada para Carlota. Ahora, la otra pregunta yo la propongo para ambos, para que definitivamente podamos hacer un diálogo y un debate también. Nosotros tenemos ahí en las hablas algunos elementos que son estructurantes de nuestro ser social latinoamericano. Entre ellos aparecieron, en primer lugar, el racismo. El racismo, según Aníbal Quijano, es el clasificador humano, o sea, la división humana, la clasificación humana por medio de la raza. Y eso ha puesto todos nosotros en una situación distinta de la que antes teníamos, antes de esa clasificación. Entonces tenemos el racismo. Luego saltó otro concepto que está en ambas exposiciones, que es la cultura. Y aparte de eso, involucrado en él está la figura de Pizarro contra Atahualpa. Yo no tengo tanta propiedad sobre la cultura peruana, pero he intentado hacer, he hecho un esfuerzo de entenderla, y por lo que yo he estudiado sobre ese evento de Pizarro y Atahualpa, tengo la impresión de que Pizarro viene a inaugurar la corrupción en América Latina, con sus hechos, con su actitud ahí en estos acuerdos que fueron burlados, rompidos, y que culminó con lo que ya sabemos ahí, la muerte. Entonces, luego otro elemento que sale en las exposiciones es el miedo. El miedo es un elemento de dominación de las élites sobre los otros estratos poblacionales, y eso se da por distintos medios, por el brazo armado del Estado, por la dominación económica, la dominación subjetiva, y ahí el otro elemento que apareció fueron los medios de comunicación, que en la difusión, implementación y mantenimiento del miedo tiene total hegemonía. Entonces tenemos ahí unos elementos bien fuertes que participan en la constitución, en la conformación, en el forjar del ser social latinoamericano, y en el centro de todo esto tenemos la política y la historia. La pregunta es, ¿cómo quedamos con la economía? ¿Cómo quedamos con la subjetividad? ¿Cómo quedamos con las relaciones sociales? Y ahí involucrando todas esas dimensiones, política, cultura, economía, siendo que nosotros acá en Perú sobre todo, pero también en gran parte de América Latina, tenemos una economía que está estructurada justamente en las actividades extractivas, principalmente la actividad minera. Y sabemos que la extracción de la minería para nosotros latinoamericanos, y ahí no excluyo a ningún país, es uno de las formas que más nos mantiene dependientes, nos mantiene subdesarrollados y nos mantiene, como dicen algunos autores como Quijano, como Wallenstein, como Galeano, en nuestro lugar en el mercado mundial, en la división social del trabajo. Entonces, mi pregunta para suscitar el debate, la discusión para ustedes es esa. Y ahí, si alguien más tiene preguntas, el chat está ahí, nosotros estamos recompilando las preguntas para que nuestros invitados puedan discutir. Entonces, yo doy otra vez la palabra
para Rodrigo. Te voy a dar, Rodrigo, 15 minutos porque nosotros nos extendemos un poquito y luego, Carlota, te doy más 15 minutos y después ahí yo voy a hacer la conclusión y cerramos. Muy bien. Claramente establecidas las reglas del juego, seguimos. Entonces yo estoy dudando de si me voy por mi tercer punto y mis tendencias, que eran parte de mi propuesta formal, o si vamos de frente a contestar este universo tan complejo que has señalado tú sobre las características en América Latina. O sea, ni siquiera el Perú solito, sino la América Latina. Entonces, supongo yo que en honor del diálogo y de la conversación, sacrificaré mi parte 3 y llegaré inmediatamente a la cuestión de tu pregunta grande. A ver, soy una persona que le da a la cuestión histórica un peso muy grande, muy importante. Entre paréntesis, me acuerdo mucho de Carlota Casalino en el seminario del doctorado de San Marcos, de su proyecto de tesis que era absolutamente original para esos tiempos, cuando hubo una doctoranda de historia que dijo que quería estudiar el cementerio presbítero maestro de Lima a partir de los datos históricos que contiene en relación a lo que fue la sociedad limeña de aquel tiempo. Yo me quedé entusiasmadísimo con la idea, le he seguido la pista, he visto su trabajo, su tesis, su artículo sobre esto, y no dejaré de mencionar que hubo otra persona que era este honorable museólogo del Instituto de Etnomusicología, del Museo de Historia y Culturas Populares del Museo del Instituto Ribagüero. Carlota, ayúdame. Lucho Repeto. Luchito Repeto. Ya se me van en nombres. Lucho Repeto saltó de la universidad y del núcleo cerrado de los estudios de las tesis universitarias para irse de frente con misiones nocturnas y visitas nocturnas al presbítero maestro para mostrar lo que era la historia de Lima a través de un cementerio. Cosa que me pareció notable. Como fue notable aquella historia de Mariátegui, la banda de los muchachos de los años 17, 18, cuando se fueron con una bailarina rusa a hacer una gran performance en el presbítero maestro de noche, y cuando ella bailó de noche, la policía se enteró y los llevó presos a todos, incluido a nuestro honorable José Carlos Mariátegui. La chismosería de Lima llegó al extremo de decir que la bailarina rusa había bailado desnuda, cosa de lo cual no hay ninguna evidencia histórica, pero eso era parte, ¿no?, de esta maravilla que había en el presbítero maestro. Dicho eso, vuelvo a la historia y creo que de la brutal invasión española de América, portuguesa y española, salimos todos nosotros. Y yo estoy sosteniendo últimamente en un libro que estoy ya por terminar, que los peruanos y peruanas somos herederos directos de 4 grandes abuelos que tenemos. Huáscar y Atahualpa de un lado y Pizarro y Almagro del otro.
de la confrontación entre Huáscar y Atahualpa, de la guerra terrible entre ellos, el resultado fue la destrucción del ejército inca. Y esa destrucción del ejército inca permitió que Pizarro y Almagro tuviesen la ventaja militar e histórica de vencer a los incas. Y Pizarro y Almagro se mataron entre sí, sus herederos y los de aquí, los de allá, y de ahí derivamos. Y la confrontación que tenemos entre los peruanos deriva de que unos somos herederos de un par y otros son herederos de otro par, y solamente muy pocos nos consideramos herederos de los cuatro. Y es hora de considerar que somos los peruanos y peruanas herederos de los cuatro, para pensar que más allá de las confrontaciones tiene que haber un espacio para que en algún momento peruanos y peruanas pudiéramos sentirnos como personas de respeto, como otros que somos nosotros, que ya no haya la separación entre nosotros y los otros, sino nosotros con esta maravilla del quechua, porque en el quechua tenemos dos tipos de nosotros. Hay un nosotros inclusivo, que solamente toma en cuenta, por ejemplo, a nosotros que participamos en este evento, que somos, no sé, 100 o 200 gatitos y gatitas, y es un pequeño número de un nosotros que nos agrupa a todos. Ese es un nosotros restrictivo, yuhaiku. Y hay un nosotros todos, la especie humana, todos nosotros, todos los seres humanos, que es el yuhanchis, ¿cierto? Y esta división en la lengua quechua es fantástica para entender lo que desde las culturas es posible tomar en cuenta para lo que nos interesa en esta noche. Entonces, los españoles vinieron y negaron a quienes estaban aquí. Les quitaron incluso la condición humana y discutieron si tendrían alma o no tendrían. Después aceptaron que la tendrían y esa discusión no ha terminado. Eso de tratarnos entre peruanos como animales, como salvajes, como brutos, como bestias, esos lenguajes que formaban parte de las denuncias del siglo XIX y XX, esas cosas dramáticas de Arguedas, eso no terminó, no acabó con la historia nuestra, sigue presente y no hago sino repetirles rápidamente este periodo brutal de enfrentamiento y confrontación que las derechas sacaron de la talega para enfrentar al profesor Castillo, al peligro que eso implicaba. Entonces, esa manera de presentar de Aníbal, del racismo como la gran novedad con la cual se reorganizaron las relaciones de poder y se organizó una sociedad a través de señores con sus indios. Yo soy un señor, tengo mis indios, ustedes, la señora, tiene sus indios, el otro señor tiene sus esclavos, el otro señor tiene sus esclavos, y no te metas con mis indios, no te metas con mis esclavos, tú no tienes derecho a entrar con mis esclavos, y ese es el mundo que empezó a gestarse desde 1532 en adelante. Las reformas agrarias, las luchas campesinas, las tomas de tierras, han bajado mucho de la potencia que esto tenía hasta 1960. Pero las reformas agrarias no han acabado con eso, porque las consecuencias de ese mirarnos con desprecio, con maltrato, siguen plenamente en pie, aunque las bases reales que las sostuvieron y las produjeron ya se están debilitando sustantivamente. Todavía hay mucha fuerza en esa manera de no tratarnos y de no respetarnos y de maltratarnos entre nosotros. Entre los peruanos nos odiamos, nos choleamos, nos insultamos, ¿cierto? Y he visto por ahí, mientras oí atentamente, alguien reclamaba por qué hay un peruano que no puede aceptar
el triunfo de otro peruano? ¿Por qué un peruano es enemigo de otro peruano? El solo hecho de la formulación en términos actuales de esta oposición entre unos y otros y esta no consideración del otro es volvernos al siglo XVI y recuperar esa imagen del pasado que está todavía muy presente entre nosotros. Aprovecho quizá de la oportunidad mejor para desarrollar la cuestión de las culturas que hay en el país. Y aquí estamos entrando recién a descubrir que hay muchas culturas en el Perú. Esto de la diversidad cultural, esta metáfora maravillosa de Arguedas, el Perú de todas las sangres, en realidad es una historia reciente. Es una historia que se reduce a un siglo nada más. Ese siglo en el que aparecen los medios, la radio, aparece en las carreteras, el turismo, y se puede fotografiar lo que hay en todas partes. Y es el periodo en que los antropólogos y los historiadores contamos lo que está pasando en el Perú y vamos descubriendo lo que va pasando en el Perú, hasta que Arguedas redondea eso y dice todas las sangres, en el sentido sangre igual nación, sangre igual pueblo, sangre igual patria, ¿no es cierto? Y él dice todas las sangres, en el Perú podemos vivir todas las patrias, todas las sangres. Ese llamado arguediano para que las barreras se rompan y nos reconozcamos unos a otros como somos y no nos despreciemos, eso es el horizonte para nosotros. Pero ese Rodrigo, horizonte, sí. Más 3 minutos. Más 3 minutos. Sí, claro, claro, claro. Eso pasa por tener que ver la historia, porque la historia es así, ¿no es cierto? Y la historia jala y nos lleva de Pizarro a Arguedas y de Arguedas a nosotros y ver qué es lo que nos está quedando. Lo que tenemos que considerar con mucha, ¿cómo decirles? Con mucha atención, es que no hay una cultura en el Perú, sino muchas culturas. Y cuando usamos la palabra cultura en singular, estamos hablando de la cultura de las clases dominantes, de la cultura que se llama alta cultura, de la cultura que se confunde con la página de un periódico, la página cultural de un periódico, una revista, literatura, poesía, teatro, música, música clásica, pintura, cultura clásica, etcétera, y todo el resto nada. Y nuestros ministros de cultura son los encargados de llevarnos el cuento de que van a llevarle la cultura a los pueblos porque no las tienen, ¿no es cierto? Y eso no es verdad. La primera lección de un estudiante de antropología es que en cualquier lugar del mundo y en cualquier pueblo del mundo y en cualquier momento de la historia, los niños vienen al mundo con la lengua y la cultura de sus padres. Y que alguien venga a decir que los indios no tienen cultura, los analfabetos no tienen cultura, es una tesis cavernaria y reaccionaria, elaborada en tiempos medievales por los frailes y los curas, que llegaron a considerar que la cultura escrita que ellos practicaban y que era su oficio, era la cultura, era la lengua, era la pintura, y el resto no tenía nada. Esa es la gran lección de lo que ha sido el trabajo de antropólogos durante muchas decenas de años aquí. Entonces, las culturas están en juego y hay maneras de mirar y dar sentido a las cosas que se entienden de manera distinta porque la lógica andina es otra, la lógica limeña es otra, y cuando no nos entendemos, nos cruzamos, no hay modo de considerarnos como iguales y los de arriba seguirán siendo los monopolistas, el gran saber,
y estarán negándole a los otros el derecho de hacerlo. En el último minuto que me queda, me atrevo a hacerle una pregunta a Carlota. He seguido atentamente lo que ella ha dicho. Me gustaría que en el tiempo que tiene, encuentre un pedacito, un momento para decirnos cómo, dentro de estos periodos de democratización y de desdemocratización, como ella llama, que le abra un espacio a los fraudes electorales, porque eso es el otro lado de la historia de las participaciones electorales atribuidas a los pueblos indígenas, ¿no? Y donde los fraudes electorales no han respetado los siglos, han continuado los siglos y han llegado hasta finales del siglo XX, con el último gran fraude que fue el de el señor Toledo, el año 95 y el año 2000, iniciando el siglo XX. Voy a pasar la palabra, gracias Rodrigo, muchas gracias. Yo voy a pasar la palabra para Carlota, pero antes voy a mencionar otras preguntas que aparecieron acá, pero no sé si nos alcanza el tiempo para que la podamos desarrollar todas. Lamentablemente, algo que detesto es ese de poner el tiempo, porque a mí me encantan los debates y ese debate con ustedes para mí está de maravilla. Entonces, las preguntas que aparecieron después son las siguientes. ¿Tiene conocimiento del perfil de electores en esta última elección? Porque se asume que más población vulnerable ha votado. Esa es una. Ya después hay otra que dice, de toda la reseña histórica por épocas que mencionó la doctora Carlota, ¿cuál de ellas es la más significativa que produjo e influyó cambios positivos de desarrollo? Y por último, que va para Rodrigo, dice así, la población considerada vulnerable, según el Estado peruano, es el segmento que más trabajamos, quienes acompañamos o facilitamos procesos sociales y o de desarrollo. ¿Qué expectativa tiene esta frente actual al actual gobierno? Veo que empiezan las decepciones, contradicciones, divisiones de líderes y temores, por lo menos del pueblo Aguajún. No sé pronunciar porque es muy difícil para mí, pero estas son las preguntas que surgieron después. Carlota, te doy ahí también más unos 15 minutos y si hasta las 9 nos alcanza, hacemos más un poquito de diálogo. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Todas coinciden con lo que yo había preparado para esta segunda parte, que tiene que ver justamente con el perfil electoral, con el tema de la corrupción, el tema económico y el tema cultural y el tema del racismo, ¿no? Todo eso está en esta segunda parte. Así es que, y mientras voy pasando mis diapositivas, voy a también ir respondiendo las preguntas. Qué suerte que he tenido realmente que puedo hacer este ejercicio que nos va a permitir mirar mejor. Además, he visto ahí otra pregunta muy interesante sobre las debilidades del gobierno, que hay que decir algo sobre eso, ¿no? Y efectivamente hay que decir las cosas como son. Entonces, en la segunda parte de avances en la reflexión, hay nuevos actores políticos, tenemos 20 años de elecciones competitivas y hay 6 gobiernos elegidos democráticamente y además hay un sistema electoral que da un peso en la participación y representación con desmedro de la concentración, efectivamente, porque los resultados hacen un gobierno muy fragmentado, pero hay mayor participación de la población y además hay representación de distintos sectores de la sociedad, ¿no? Que no podría haber si tuviéramos un sistema electoral
mayoritario, ¿no? El nuestro es proporcional. La dificultad de ese sistema electoral, si alguna reforma hay que hacer, es que las circunscripciones electorales son pequeñas, 22 de las 27 son muy pequeñas y solo 5 son medianas y una nomás es grande. Y por lo tanto, la proporcionalidad, el sistema proporcional no se aprecia. Bueno, aquí Jenny, le agradezco mucho a Jenny Menacho su pregunta sobre el perfil de electores. Y acá lo que tenía yo era una síntesis o un gráfico del padrón electoral del año 2020, donde estamos hablando de 24.799.000 personas más o menos electoras, es decir, tenemos un alto porcentaje de participación electoral, que lo interesante, cuando yo empecé a analizar cada una de los datos del padrón electoral, resultaba que muchas zonas están personas electores que votan en el departamento donde nació y muchas más votan en el departamento donde no nacieron. Eso significa migración, ¿no? Entonces, igual vamos a tener acá en el siguiente proceso, en el del año 2020, 2021, y igual acá, votantes no nacidos en la región, ¿no? Tenemos un porcentaje también bien alto de no nacidos en la región. ¿Qué tenemos, por lo tanto? Aquí tenemos nuevos actores electorales, de inmigrantes, hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes y bisnietos de inmigrantes. Entonces, lo interesante aquí es que los partidos políticos no miran eso, no ven que tienen electores distintos, con distintas expectativas. Cada generación de inmigrantes tiene otros objetivos, otras necesidades, otras formas de reproducirse socialmente, y se piensa que el elector es único, ¿no? Entonces allí es donde hay graves problemas. Hay un hermoso libro publicado por el profesor Manuel Burga se llama así, Hijos de Inmigrantes, que habla sobre la vida de algunos estudiantes de sociales de San Marcos, donde justamente cada uno expone qué características tienen cada una de estas generaciones, ¿no? Y si seguimos viendo los resultados congresales del 2021, vamos a tener que, y lo confrontamos con lo que plantea Romeo Grompone, donde dice que los resultados del distrito del corredor del sur del distrito dio lugar a que el 89% de la población de este corredor minero del sur andino, pues fuera mayoritariamente hacia los votos de Castillo. ¿Y cómo se puede saber el perfil de electores y su resultado electoral? Analizando las actas electorales, ¿no? Las actas electorales es una muy buena fuente y están disponibles en internet, en la página de la OMPE, cada una de las actas electorales, y ahí se puede apreciar esa información. Y ahora, los resultados de estas elecciones congresales nos llevan a lo siguiente. Tenemos una fragmentación en el Parlamento y nadie tiene la mayoría suficiente. Entonces, el partido de gobierno no tiene mayoría en el Congreso y por lo tanto estamos ante un fenómeno que se llama gobierno dividido. Y la conformación de coaliciones es muy compleja, muy difícil, y hay una mayor predisposición a una coalición de la oposición que del gobierno. Y las resistencias, lo que les decía, el gobierno dividido suele generar crisis política y por lo tanto crisis de régimen. Todos estos procesos de aquí que les voy a mostrar, antecedentes de nuestra historia de gobierno dividido, donde el Parlamento y el Ejecutivo no tiene mayoría en el Parlamento. Tenemos 3 casos en el periodo del siglo XIX y 4 casos en el periodo del siglo XX. Los 3 primeros de este periodo dieron lugar a una ruptura democrática, y en el periodo 2016-2021 no hubo crisis de régimen, pero sí hubo alta inestabilidad política y una confrontación enorme que no terminamos de resolver. Y el otro tema que tiene que ver con la herencia colonial y los retos, ¿no? La herencia colonial tiene que ver con una sociedad estamental colonial que inferiorizó a la población originaria y a todas las castas.
las inferiorizó y les dio una connotación negativa que pasó a la República bajo la forma de discriminación. Los criollos y extranjeros blancos se posicionaron en una situación de superioridad frente a los no blancos, ¿no? Y el extractivismo, que tiene que ver con una economía primaria exportadora y que, como muy bien se señala, tiene que ver con la economía periférica, ¿no? Una economía de la periferia, donde no salimos de este patrón colonial de ser primario exportadores, y los boom de exportación no permiten cambiar de matriz económica, productiva para la industrialización. Y el último punto tiene que ver con el patrimonialismo. Justamente el contrato entre Pizarro y el rey de España de entonces era un contrato privado, porque estos reinos, estas tierras, eran del patrimonio del rey. Y él es el que daba concesiones a los conquistadores, ¿no? Pero cuando pasamos a la República, ya el patrimonio, estos territorios ya no son patrimonio de una persona, son patrimonio de la nación. Y por lo tanto, si uno administra para beneficio particular ese patrimonio, estamos hablando de corrupción, ¿no? Y entonces estos tres problemas no hemos logrado resolver en nuestro país. Tenemos serios problemas de discriminación, hay un complejo inmenso de superioridad en nuestro país, una situación primaria exportadora de la cual no salimos, y incluso una tolerancia a la corrupción pequeña y grande impresionante en nuestro país. Es un asunto que no depende además no solamente de leyes y de personas y de educación, ¿no? Tiene que ver con modificación del sistema. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cuáles son los retos y qué hacer? Para poder buscar respuestas a eso, para no irnos con una desazón de que estamos muy mal y que hemos cumplido 200 años y no resolvemos lo básico que teníamos que resolver los primeros 5 años de la República, y ya han pasado 200, pues hay que analizarlo. Acá hay dos autores que yo quiero compartir con ustedes e invitarlos a la lectura. Uno es Svetan Todorov y el otro es Alex Honnold. En el caso de Svetan Todorov, lo que él plantea es que podemos encontrar en la nación una síntesis de el tema de la entidad biológica, la raza, la cuestión física natural, cómo miramos al pasado, cómo miramos nuestro pasado y lo construimos, y un contrato que tiene que ver con temas morales, que tiene que ver con una mirada al porvenir y una libertad, ¿no? Y esto nos lleva a poder compatibilizar algunos aspectos centrales, ¿no? Como la vida personal, la vida social y cultural y la vida moral tienen que ser una sola, es una sola, una persona compleja con una compleja y una integralidad en estos tres elementos. El ser humano es una persona múltiple y los tres niveles son necesarios, son indispensables para desarrollarnos como personas. Y también plantea algo que es bien central, que justamente nos convoca al tema con nuestra relación con el medio ambiente, ¿no? Y es el hecho que tiene que ver con que el humanismo del siglo XVI, XVII, se puso por encima de la naturaleza. Lo que se plantea hoy en día es volver a un nuevo humanismo, un humanismo donde no nos pongamos por encima de la naturaleza, sino que convivamos con ella. Carlota, ahora, desde la 3 minutos. Sí, termino con esto. Desde la perspectiva de Honnold, hay 3 aspectos fundamentales cuando hablamos de identidad y reconocimiento: la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima. La autoconfianza es responsabilidad de la esfera familiar privada y tiene que ver con el amor, y que se forma en la infancia y recibe afecto y cuidado, y allí es donde tiene autoconfianza y por lo tanto puede tener confianza en los otros. El otro nivel es el autorrespeto, que tiene que ver con la responsabilidad de la esfera estatal, de lo público, y significa el respeto a la dignidad como persona. Y por lo tanto hay una serie de derechos que acompañan a esa dignidad.
Y el tercero, no menos importante, tiene que ver con responsabilidad de la sociedad. Es un elemento comunitario que va a permitir la autoestima, en el sentido que la sociedad reconoce el aporte de cada una de las personas. Hay una integración societal y por lo tanto da lugar a la solidaridad. Entonces, estos tres elementos de autoconfianza, autorrespeto y autoestima nos conducen a una sociedad digna en la cual el reconocimiento tiene que ser un reconocimiento de cada uno de sus integrantes que está vinculado a los derechos ciudadanos, de respeto recíproco y valoración de otras formas de vida. Eso nos va a dar, como les digo, una sociedad digna, que si bien no existe, hay que construirla, ¿no? Y para cerrar con las conclusiones, no quería irme sin dejar esto, así me pase un minuto. La estabilidad de un gobierno, ¿qué está en juego? La estabilidad de un gobierno que busca realizar cambios para que se beneficie la mayoría de la población, especialmente los más pobres y los que hasta ahora no tienen oportunidades. Segundo, ello exige estar alerta a los intentos de presión de poderes fácticos por imponer su agenda, por mantener el sistema, porque nada cambie. Evitar, y eso es bien importante, porque siempre van a tratar de hacerlo, capturar el Estado, evitar la captura del Estado, la cooptación o el chantaje, que suelen emplear cuando el que gobierna no es de ellos, no es de su sistema. Y también está en juego qué país queremos, lo que significa resolver la herencia colonial de una vez. Y eso significa sentar las bases para conformar una comunidad política digna, sustentada en el respeto a las diferencias, en el reconocimiento de todos y cada uno, una comunidad política en el que nosotros estemos todos. Muchas gracias, Carlota. Yo voy a presentar algunos comentarios o preguntas más que que se presentaron después. ¿Por qué? Porque es de verdad que en los debates como este, que son debates de alto nivel, se requiere un tiempo, incluso para la elaboración de reflexión y luego para comentarios, preguntas, críticas. Y entonces yo voy a leer así de manera sucinta las cosas que se presentaron después y que las tengo acá, y ahí para ya podermos cerrar nuestro diálogo. Entonces acá de Diego Malpartida dice, se habla de unidad, pero luego se habla de una división antagonista entre los que quieren cambio y los que no. Cuando Castillo no significa este cambio, se asume que el otro lado de la sociedad limeña es decepcionada, cuando en realidad en provincia también somos críticos con este gobierno. Es terrible ver que la academia olvida su sentido crítico cuando el gobernante de turno se ajusta a su concepción ideológica. Hay otro que dice así, estamos viviendo una coyuntura sumamente compleja de embestida de la derecha ante un gobierno del pueblo. Aborrecen tener que ser representados por este profesor rural y de izquierda. ¿Qué perspectivas piensan que tiene el gobierno del profesor Pedro Castillo? ¿Saldrá airoso de este enfrentamiento o la derecha bruta y arrochada una vez más se saldrá con la suya? Hay otro comentario más que dice así, precisamente las últimas modificaciones del Congreso retrocedieron respecto a la conformación, elección interna de los partidos políticos, registro de partidos, etc. Varias de ellas se votaron en el último referéndum y estas fueron derogadas por este último Congreso. Ahí, si no hay distinción entre representaciones de partidos de izquierda, derecha o centro, es difícil identificarlos si no hay discusión ideológica y programática de los mismos. El otro comentario dice así, la derecha es responsable pues décadas ha estado en distintos gobernantes y nada hizo por esos pueblos que hoy ven en la gente que vive en Lima como personas que las cosas y su economía se hizo por magia.
No, señores, a mucha gente profesional que vive en Lima le ha costado sangre, sudor y lágrimas capacitarse y aún sigue en nivel bajo, ya que la derecha negocia con líderes de los profesionales. Y aquí me refiero a salud específicamente y a esa sarta de corruptos convenidos que, no sé, ahí no entiendo, Federal Uno Médica Peruana, que tristemente veo al sindicato del, no sé qué cosa, del ser eco con esos ególatras y personalistas. Deja ver si hay más alguno acá. La debilidad del gobierno del profesor Castillo, su principal talón de Aquiles, es que, aprovechando eficazmente por la derecha, radica, para decirlo de frente, en su sometimiento a la voluntad del señor Vladimir Cerrón a través de su principal operador político, el primer ministro Bellido. Entonces, hemos tenido visiones desde la historia con la profesora Carlota, desde la antropología con Rodrigo Montoya, un debate de altísimo nivel. Hemos tenido muchas críticas, muchas preguntas, algunas posiciones ahí de las personas que son en contra del gobierno, en favor del gobierno, y justamente pienso que es el papel que tenemos nosotros acá con el debate de políticas, la exposición de ideas, el avance y retroceso en esta lucha que tenemos que luchar todos los días por avanzar con la democracia, por avanzar con la ciudadanía, por avanzar con los derechos y por una mejor condición de vida para los pueblos en América Latina. No sé si nuestros invitados quieren hacer más algún comentario que sería de 1 minuto cada uno para que nos despidamos y yo ya triste por dejarlos ir. Carlota, por favor, tú primero. Muchas gracias. Entonces, acepto. Lo primero es responder lo que el profesor Montoya había preguntado, era el tema de los periodos de fraude electoral, ¿no? Efectivamente, en el periodo de la década de los 90, cuando se crea en el 95 el sistema electoral, estuvo a su cargo Portillo, ¿no? Y Portillo, pues, estuvo preso justamente por haber protagonizado fraude y algunos de sus operadores que trabajaron en esa época, pues todavía siguen alertas y atentos a ver cómo pueden penetrar el sistema electoral para generar situaciones de fraude. En realidad, si la sociedad no vigila los procesos electorales, si no hay transparencia, si no hay comisiones observadoras nacionales e internacionales, pues si no hay vigilancia, no hay manera de garantizar que las elecciones puedan ser transparentes, ¿no? Entonces hay que construir un sistema que pueda permitir que las elecciones se den de manera competitivas y transparentes, a pesar de las intenciones de los políticos y de los corruptos de querer optar ese sistema para beneficio particular, ¿no? Y lo segundo, que tiene que ver con las debilidades del gobierno del profesor Castillo, seguramente tiene muchas debilidades. ¿Qué presidente no tiene debilidades? Todos la tienen, ¿no? Tiene, ahora, ¿cuántos meses he estado viendo? Del 28 de julio, el 28 de agosto, el 28 de septiembre han pasado 2 meses. Entonces, hay que esperar, porque cuando él entró, inclusive sectores progresistas querían enmendarle la plana, decirle, ahora tú haces esto, haz lo otro, haz acá, haz allá. Y porque él no hace caso, se guarda su tiempo y se toma su tiempo para tomar las decisiones, pues se le desconocen. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces, sobre todo en Lima, somos muy soberbios
Inmediatamente creemos que si alguien viene de provincia, que es un profesor rural, pues no sabe nada y entonces nosotros podemos decidir por él. Entonces allí yo creo que hay que esperar. De hecho, tiene debilidades como todos, ¿no? Cada uno que entra a un puesto nuevo, ¿qué no nos ha pasado? Tenemos una curva de aprendizaje. Yo no lo defiendo, sino que quiero que nos pongamos a pesar las cosas. Somos muy exigentes con unos pocos y a veces somos muy tolerantes con otros, ¿no? Entonces hay que hacer un equilibrio para poder saber cómo van las cosas y bueno, después los otros historiadores contarán la historia de Castillo y si gobernó bien o mal, o si no pudo gobernar, no lo dejaron. Gracias, Carlota. Rodrigo, te paso la palabra. Bueno, dos cositas en el tiempito que queda. Una, la palabra vulnerable es un concepto que trae una vaguedad enorme y una gran complejidad y donde vuelve a aparecer el problema de la división peruana. Vulnerable soy yo con mis inviernos que cargo y vulnerable es el nombre de un ministerio, ¿no es cierto? Ministerio de la Mujer y Pueblos Vulnerables o Sociedades Vulnerables, una cosa así. Resulta que vulnerables son los viejitos y vulnerables son los pueblos indígenas. Y ahí nomás hay una vaguedad terrible que tiene que ser cuestionada, discutida y separada. Y lo segundo es que el pensamiento crítico, que es, digamos, una cuestión de principio en el mundo académico, en el mundo científico y en el mundo de la política en serio, ese pensamiento crítico no tiene que desaparecer en ningún momento. Y hay que ser suficientemente duros con quienes están cometiendo graves errores en el país. Termino señalando una novedad última de los 2 meses en el país. Por primera vez en la historia del país, tenemos ministros con rostros andinos, con rostros del color de la tierra, con nombres y apellidos indígenas, y uno, apellido con una mamá monolingüe, quechua monolingüe. Esto no ocurrió nunca en la historia del país. Y esto para la derecha es como un flechazo que le dieron los amazónicos y los indios, ¿no es cierto?, al corazón de la derecha. Esto no debió pasar nunca, esto no debiera pasar nunca, y qué barbaridad que no lo dicen estos cholos, estos indios, estén llegando a ocupar los puestos que han sido siempre nuestros y que han sido siempre los puestos para quienes hemos escogido entre los allegados que tenemos o los que están subiendo y tratan de trepar en el país. Se acabó el tiempo. Gracias, muchísimas gracias. Y qué pena, porque cuando las cosas se ponen mejor, se acaba. Sí, es cierto. Ay, quisiera más 2 horas para hacer todos los comentarios que están en el chat, para poner mis propias inquietudes, las inquietudes de mi comisión, la Comisión de Comunicaciones, pero en fin, detesto ese papel de reloj que me indicaron. Es un papel de reloj cucú. Sí, pues Rodrigo, no gusto, pero satisfecha, muy gustosa de haberlo recibido a ustedes, un debate de altísimo nivel. Quiero agradecer a todas las personas que ingresaron a nuestro evento, nuestro diálogo de políticas. Agradecer los comentarios críticos, los comentarios que siempre de alguna manera nos enriquecen más. Muchas gracias. Yo quería pedir un favor a todos y todas, que por favor enciendan sus cámaras para que nosotros hagamos unas bonitas fotos de todas las personas que acá están prestigiándonos con su presencia linda.
¿Qué tal la foto? Voy a ver aquí si hago yo misma la foto. Y ahí quiero que esperen, por favor, porque tenemos 4 pantallas para sacar la foto. Entonces ahí sus sonrisas hermosas de alegría y satisfacción de esta elevación intelectual que hemos tenido acá. Una, ya vuelvo con la segunda, un momentito. Ahora la segunda página, me voy aquí. Ahí estamos. Chicos, chicas, enciendan sus cámaras, son todos lindos, hermosos. Ahora me voy a la tercera página, a la tercera pantalla. A ver quién estamos acá. En la tercera pantalla somos puros nombres. Y por fin, la última, la 4. Ahí está. Entonces,